En esta ocasión vamos a continuar con el estudio que tiene como título El caso del Satán, Satanás, el diablo. Esta palabra hebrea que ya hemos venido estudiando desde hace un buen rato. Esta es la parte 3. Como ya habíamos aclarado, la palabra hebrea Satán, aunque se puede traducir al castellano como adversario, que es lo más común, siempre se debe entender como tal, como un adversario que no necesariamente está en contra de una persona para hacerle el mal, sino que no está de acuerdo a sus pensamientos o ideología. Lo que quiere decir es que ese no estar de acuerdo puede ser inclusive para el bien de esa persona por la cual no se está de acuerdo. Y eso es lo que pasa con esta palabra hebrea. Esta palabra hebrea realmente no denota a un ser en específico que va a hacerle el mal al ser humano, ni mucho menos, obviamente, es el enemigo número uno del Eterno y que le da batalla. Habíamos dicho también, y que de hecho lo vamos a expandir, que esa idea del dualismo en el cual las escrituras que presentan esa batalla formal y candente entre el Dios bueno y el Dios malo no existe en las escrituras. Eso existe en la mente de las personas perversas que tratan de hacer creer que la Biblia dice eso, lo cual no es real, no es verdadero. Después vamos a hablar acerca del dualismo que sí presentan las naciones antiguas, esas naciones paganas que estaban alrededor inclusive de Israel. También pudimos ver de que las palabras en hebreos, inclusive en griego, ¿por qué no? Para referirse a un enemigo que sí daña, son diferentes a la palabra hebrea Satán. Hay palabras específicas en el hebreo y que eventualmente se homologaron o se transpusieron al griego por los escritos nazarenos o Nuevo Testamento que sí indican la idea de un enemigo que va a hacer daño, solamente porque odia a la contraparte, odia a la persona. Entonces podemos ver la diferencia entre los dos vocablos o esos vocablos. Entonces, para ya adentrarnos un poquito más acerca de esta parte, que de hecho vendría a ser la objeción número 4, que es el mismo Eterno quien controla o tiene el control de todo, por ende usa y permite ciertas herramientas para aún cumplir su voluntad donde sea. De eso va a tratar hoy el subtema, que es el mismo Eterno quien es el que hace o el que finaliza absolutamente todo. No es que hay alguien que de repente se le puso como enemigo, es su enemigo aférrimo número uno, que le está tratando de dañar todos los planes al Eterno. No, aún si es que, y lo vamos a ver, si es que lo hay, que sí lo hay, ese ser es parte de la herramienta que el Eterno utiliza para cumplir su voluntad. Mire, hay que tener en cuenta que todas las criaturas, todo lo creado que hoy en día vemos, son hechas por el Eterno. Aún cualquier tipo de ser, sea terrenal, sea espiritual. Y también tenemos que entender que todo lo creado es para cumplir los propósitos de ese creador. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 19, desde el verso 21. Dice de la siguiente manera: muchos designios hay en la mente de un hombre, pero el plan del Eterno es el que se realiza. La idea es que aún lo malo, el Eterno, Él lo crea y aún lo permite para cumplir sus propósitos. Entendiendo este mal no como la parte inmoral del ser humano, sino como el castigo por la desobediencia del ser humano hacia el Eterno, y no el mal de la inmoralidad de los seres humanos. Vamos a ir al profeta Jeremías o Jeremías en el capítulo 18 y vamos a leer desde el verso 1. La palabra que vino a Jeremías de parte del Eterno: baja a la casa del alfarero y allí te impartiré mis palabras.
¿Saben lo que es un alfarero? Un alfarero es una persona que trabaja con el barro para crear arte, para crear utensilios. Sigue diciendo, así que bajé a la casa de un alfarero y lo encontré trabajando en la rueda. Y si la vasija que hacía se dañaba, como sucede con el barro en las manos del alfarero, él volvía a hacer otro vaso según le parecía mejor. Entonces me llegó la palabra del Eterno, verso 6. Oh casa de Israel, ¿no podré yo hacer con ustedes como hace este alfarero? ¿Están siguiendo la línea del tema? Sigue diciendo, declara el Eterno, como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mis manos, oh casa de Israel. Aquí estamos viendo el principio de que es el Eterno o es del Eterno que sale absolutamente todo, todos los planes. Aclaratoria. No es que el Eterno pone los planes malvados, pero en ese aspecto Él los permite. Y aún así los permite cuando Él ve que se van a utilizar para su voluntad. Vamos a ir a la carta que Pablo, Shaul, le escribiría a los de Roma, capítulo 9. Vamos a leer desde el 19. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad, hablando de la voluntad del Eterno? Mire esto lo que dice Pablo a la pregunta, obviamente retórica que hace, pero él lo va a responder de todas formas. Dice, hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim, Dios? ¿Le dirá a la vasija formada al alfarero? ¿O le dirá a la vasija formada al que la formó? ¿Por qué me hiciste así? Recuerda lo que estábamos leyendo en Jeremías capítulo 18, de que cuando el alfarero o el que forma las vasijas veía que no estaba saliendo como le provocaba o como quería, enseguida la desarmaba y la volvía a tratar de hacer como él quería. Bueno, aquí está utilizando también esa misma idea. Recordemos que las escrituras interpretan las escrituras. Entonces, esto es una imagen de lo que ya Pablo conocía acerca de lo que el Eterno le dijo a Jeremías para que le dijera al pueblo. Y Pablo aquí lo está tomando para desarrollar su idea y le está diciendo a estas personas, ¿acaso quién eres tú? Tú no puedes levantarte en contra del Eterno y decir o preguntar o cuestionar por qué lo haces de esta forma. De hecho, hubo una persona antes, mucho tiempo antes, que cuestionó eso y si ese fue yo. Pero eso es otro tema que de pronto podemos extendernos. Pero siguiendo con el punto, mire lo que sigue diciendo. Aquí el 20 dice, hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim, Dios? ¿Le dirá la vasija formada al que la formó, por qué me hiciste así? 21. ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común o deshonroso? ¿Y qué si Elohim, Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación designados ya para destrucción? ¿Y qué si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Eso somos nosotros. Bueno, y usted sigue leyendo el discurso de Pablo, entonces ya usted va a concluir de qué trata todo el tema. Pero lo importante es que aún así, a pesar de que no hemos leído todo el contexto, Pablo está tomando lo que Jeremías estaba diciendo por medio del Eterno para hacerle ver a las personas que él es el alfarero y él puede hacer como le plazca. Él puede utilizar el mal, no relacionado al aspecto moral, sino relacionado al aspecto de destrucción como castigo. Para cumplir sus propósitos, él puede utilizar el bien para cumplir sus propósitos. Y ahora vamos a ver un poco más. Y vuelvo a recordar lo que le dijo Pablo. Nosotros, como seres humanos, hechura de él, no podemos cuestionar eso.
Aunque él da explicación, y eso es lo que vamos a ver, pero él no tiene necesidad de inclusive explicarnos absolutamente nada. Y aún así, todo eso, aunque él cause lo malo, aún en lo malo, porque también causa lo bueno, obviamente, aún así, eso malo que él causa también es para nuestro propio bien o para nuestro propio bienestar. Obvio, ahorita vamos a ver la diferencia entre a qué me estoy refiriendo o a lo que las escrituras están refiriéndose acerca de lo malo, la desgracia, porque de hecho tiene que ver cosas muy diferentes al concepto de maldad que nosotros hemos formado en nuestra mente. Vamos a ir a Isaías, capítulo 42. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así, este es mi siervo. Obviamente está hablando de un pasaje profético refiriéndose a ese siervo que él iba a escoger. Pero mira lo que dice con relación a ese siervo. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No romperá ni un junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. No se apartará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra y las costas esperan su enseñanza. O sea, el Eterno aún escoge personas como herramientas para cumplir su voluntad. Y por el hecho de que ese deleite es que esa persona no está haciendo la voluntad de esa misma, o sea, de la misma persona, sino está haciendo la voluntad del que lo llamó para que sirviera como herramienta. Y ese es el principio de las escrituras, que si algo o alguien van a cumplir la voluntad del Eterno, el Eterno los escoge. Él mismo los escoge para que cumplan su voluntad. Mire, vamos a ir aquí mismo, en este mismo profeta, Isaías, pero ahora vamos al capítulo 43 y vamos a ver más claro el asunto. Y vamos a leer desde el verso 12. Dice, solamente, noten esto, yo predije el triunfo. Yo hice que, ¿qué? Que sucediera. Ah, el alfarero hablando, ¿verdad? Lo anuncié y ningún Elohim extraño estaba entre ustedes. Obviamente está reclamándole porque ellos, los hebreos, se habían ido en pos de otros Elohim, que de hecho están debajo de él. ¿Qué es más? Muchos de estos los creó y otros obviamente son creación humana. Pero él le dice, yo soy el que hace que sucedan todas las cosas. Si llueve es porque yo lo provoqué. Si hay sequía es porque yo lo provoqué. Si nace hierba es porque yo lo hice. Si muere, si nace, si alguien se desarrolla es porque yo lo causé. Y sigue diciendo, así que ustedes son mis testigos, declara el Eterno, y yo soy Él. O sea, yo soy Elohim. Y sigue diciendo, aún antes que hubiera día, yo soy. O sea, él dice, mire, no hay nada que se me escape. Yo soy el causante de todo. Y por eso dice más adelante, noten, nadie puede librar de mi mano. Cuando yo, ¿qué? Actúe. ¿Quién puede revertirlo? Mire, esto nos está mostrando que el Eterno no tiene enemigo. Él es el que causa y utiliza aún seres, sean espirituales o celestiales, como seres terrenales y aún cosas u objetos para cumplir su gran voluntad, su buena voluntad. Nadie le puede servir o ponerse como enemigo de él. Mire lo que dice desde el verso 19 en adelante. Dice, yo voy a hacer algo nuevo. Pronto sucederá. De momento lo percibirán. Yo voy a abrir un camino por el desierto, ríos en el sequedal. Así como obviamente él puso desiertos o hizo que un lugar, una ciudad, un país que era rico en cultivo se volviera un desierto. Eso lo causó él. Y sigue diciendo, noten esto,
Las bestias salvajes, mire lo que dice, me honran. Los chacales y las avestruces, porque proveo aguas en el desierto, ríos en el sequedal, para dar de beber a mi pueblo escogido. O sea, todo proviene de él. Él está diciendo todo lo que pasa, todo eso viene de mí. Y si no directamente, indirectamente, porque él lo permite. Y si él lo permite es porque viene de él. Permisidad quiere decir de que él lo acepta. Y si lo acepta es porque proviene de él también. Aquí mismo el profeta, en el capítulo 46, vamos a ir a Isaías capítulo 46, vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Dice el verso 8 en adelante, mantengan en mente esto y permanezcan firmes, tomen esto en serio ustedes pecadores. Tengan en cuenta lo que sucedió en la antigüedad. Noten esto, porque yo soy Él, o sea, Dios, y no hay otro Elohim, Dios, no hay nadie como yo. Mire esto lo que dice el verso 10. Yo le digo el fin desde el principio y desde el comienzo cosas que no han ocurrido. Yo digo, mi plan, ¿qué? ¿Qué va a pasar con su plan? Se cumplirá. Sorpresa, haré todo lo que me he propuesto. Y sigue diciendo, yo, y él lo dice, yo, nadie más, no fulanito ni sutanito, no el ser celestial tal que es mi enemigo número uno. No, dice, yo convoqué a esa ave arrebatadora del oriente, de una tierra distante, el hombre para mi propósito. Obviamente aquí está hablando de alguien que ahorita vamos a tocar también el tema de este ser que él escogió como herramienta para cumplir su propósito. Pero, ¿de quién vino eso? Del Eterno. Y dice, yo he hablado, así que haré que qué, sorpresa, suceda. Lo he designado, así que lo completaré. Mire, esto que vamos a ahora leer en las escrituras es fuerte, pero tómenlo con la suficiente madurez, por favor, porque la idea no es aquí ver a nuestro hacedor como un ser despiadado, pero sí ver el carácter de nuestro creador como realmente es. Vamos a ir al libro del profeta Jeremías, al libro que él escribió, Lamentaciones, en el capítulo 3, el verso 38. Esta pregunta que usted va ahora mismo a leer conmigo es una pregunta retórica para que el hombre le quede ya claro que de todo, todas las cosas provienen del Eterno. Todo, para que no quede ni pizca de duda. Mire lo que dice. ¿Acaso de la boca de Elión, o sea, Altísimo, no salen las calamidades? En otras versiones dice el mal o las desgracias y el bien. Y ahorita vamos a aclarar que esto de males o desgracias no necesariamente como la entendemos. Pero mire lo que está diciendo aquí este profeta. Todas las calamidades, o sea, todos los males y el bien no salen del Eterno. Y lo está diciendo de una forma retórica, o sea, acéptala. De él viene eso. Tanto así que miren lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Y vamos a leer el verso 14. Mire lo que dice este pasaje. En el día del bien, goza del bien. En el día de la calamidad, en otras versiones dice del mal, considera que a Elohim, que hizo a Elohim, hizo tanto lo uno como lo otro. Sorpresa. De modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él.
Entonces vemos aquí, una vez más, los escritores bíblicos, los escritores de las Sagradas Escrituras del Tanaj, confirman que aún lo malo, o la desgracia, o el mal, sale del Eterno, obviamente para cumplir su propósito, o para que vayan entendiendo un poquito más su buen propósito. Y para que esto nos quede un poco más claro, obviamente vamos a ir subiendo la explicación a qué se está refiriendo esto del mal, porque uno queda como, o sea, que él es el que provoca que el hombre tome las decisiones estas malíficas de violar a una niña, a un niño, de robar un banco, de asesinar sin ningún motivo. No, pero no quiero adelantarme al punto hasta llegar allá sin que hayamos entendido que aún como sea el caso, todo esto sale del Eterno, o por lo menos lo permite, que es indirectamente salir de él. Y como ya había dicho anteriormente, obviamente que las palabras hebreas tienen un significado más amplio y concreto. Por ejemplo, la palabra mal o maldad no se está refiriendo o está relacionado a un acto moral. De hecho, en nuestra mente, cuando nosotros leemos o nos dicen o escuchamos mal o maldad, siempre la tratamos de relacionar con algo éticamente mal o inmoral. Bueno, resulta que en la mente hebrea no es así. La palabra mal puede venir a darse a entender como una desgracia en el sentido de destrucción. Y el Eterno utiliza el mal o lo malo para castigar también a aquellos que desobedecen al Eterno y hacen maldad moralmente hablando. Pero cuando las escrituras hebreas, sobre todo en los pasajes donde hablan o expresan, o el mismo Eterno expresando de que él o de él sale el mal, es lo que quiere decir. Crear un mal como parte del castigo a ese ser o a esa persona o a ese ser humano o a ese ser celestial, si es que también se puede entender, por su mal comportamiento, válgame la redundancia. No como una actividad que no es ética o inmoral. Eso no tiene nada que ver, sino más bien puede significar una desgracia a razón de un castigo por la desobediencia del ser humano. A eso es que se refiere realmente las escrituras cuando hablan de que de él sale el bien y sobre todo el mal. Es más, vamos a ir al libro de Isaías o Isaías, volviendo allá, y ahora vamos al capítulo 45 y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Mire lo que dice el Eterno, el mismo Eterno. Yo soy el Eterno y no hay ningún otro. Aparte de mí, no hay Elohim. O sea, no es que no haya más Elohim, sino que no hay alguien igual que él, como para decir de que yo no tengo competencia. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que se sepa de este a oeste que no hay nadie más que yo. O sea, no hay nadie igual que yo. Yo soy el Eterno y no hay otro, o sea, no hay otro Yahweh. Yo formo la luz y creo que la oscuridad o las tinieblas. Hago la paz y creo que la adversidad. Yo, el Eterno, hago todas esas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Que de él es que sale eso. Si hay una guerra, es porque el Eterno la permitió, y si la permitió es porque salió de él. La guerra que están pasando es porque el Eterno la ha causado. Y eso para traerle castigo a una nación que no está comportándose como debe de ser. Las naciones que tienen presidentes, que están, en este caso, sacándole provecho a su gente, que la están rigiendo con mano de hierro, que la están maltratando, es porque el Eterno los mandó para castigarlos. El mismo Eterno. Y la mayoría de las cosas que uno vive es porque el Eterno la permite. Y si la permite es porque salió de Él. Y en muchas ocasiones Él mismo las manda. Obviamente utilizando una herramienta para cumplir su voluntad. Y sigue diciendo, noten esto,
Verso 8. Destilen los cielos desde arriba, que derramen victoria a las nubes, que se abra la tierra y brote la salvación, sí, que surja la vindicación. Yo, el Eterno, lo he creado. Pero está hablando de ese punto que yo le estoy tratando de comunicar, que el mal es para eso, para traer esa vindicación en el sentido de te portaste mal, aquí tiene el mal que te viene. Obvio que hay muchas personas que planean el mal, moralmente hablando, de una forma maligna en contra de otra persona para dañarla o destruirla. Pero aún así el Eterno utiliza a esas personas para aún cumplir su voluntad. En muchas ocasiones el mal que está creando el malvado no se cumple. ¿Por qué? Porque el Eterno todavía no cree que sea pertinente que sus planes se cumplan en ese momento. O porque, en este caso, no necesita que una nación sea castigada. Por ejemplo, nosotros estuvimos leyendo en el libro del profeta Josea que el Eterno iba a castigar a Israel, a las 10 tribus. Vamos a ir al profeta Josea en el capítulo 1. Y mire lo que dice desde el verso 1. La palabra del Eterno que vino a Josea, hijo de Berí, en los reinados de los reyes Uzziah, Jotam, Ahaz y Esquía de Yehudá, y en el reino del rey Jeroboam, hijo de Joás de Israel. Cuando el Eterno le habló por primera vez a Josea, el Eterno le dijo a Josea: ve, consíguete una esposa de prostitución e hijo de prostitución, porque el país se prostituirá apartándose del Eterno. Así que fue y se casó con Gomer, hijo de Diblaim. Ella concibió y le dio un hijo. Y el Eterno le instruyó: llámalo Israel. Mire lo que dice: el valle, porque pronto castigaré a la casa de Jehú por los hechos sangrientos de Israel, y le pondré fin a la monarquía de la casa de Israel. En ese día quebró el arco de Israel en el valle de Israel. Concibió ella otra vez y tuvo una hija, y él le dijo: llámala lo a mí, o no aceptada, porque no aceptaré más a la casa de Israel, ni los perdonaré. Mire esto: pero aceptaré a la casa de Yehudá y les daré la victoria por el eterno Elohim. No les daré la victoria con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos y jinetes. ¿Qué pasa? De que ustedes que han estudiado conmigo las escrituras y vemos la historia de Israel, las 10 tribus, la del sur, cuando el Eterno fue a castigar a las 10 tribus, él tomó a Ashur, a Siria, como herramienta para castigar. Pero ¿qué pasó? Según los libros de los reyes y crónicas, que cuando Asiria o Ashur fue o siguió hacia abajo, hacia la casa de Yehudá, porque ellos no quedaron hasta ahí. Ashur dijo: bueno, esto que yo hice, en este caso tomar a Israel y ganarle a las 10 tribus, fue de mi parte. Así de que voy hasta el sur, y así como hice con sus hermanos del norte, así voy a hacer con ellos. Y si se acuerdan, el rey de Ashur mandó a un comisionado para que le dijera de que se rindieran. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? El rey Esquía se asustó, empezó a temblar porque vio el poderío de Ashur, y como Ashur o el rey de Ashur se mofaba diciendo de que ni siquiera la mano del Eterno los podía salvar, porque el rey de Ashur creía que él era el quien había hecho todo eso, sin saber que era el Eterno quien lo utilizó. Y cuando Esquilla estaba todo miedoso, el profeta Isaías le dice que no le tuviera miedo porque todo eso era parte del Eterno. Y fue cuando el Eterno puso en vergüenza al rey de Ashur, utilizando otra herramienta que le escogería, que fue Babel o Babilonia. Si se dan cuenta, es del Eterno que causa todo esto. Él causó que Ashur atacara a Israel, y que cuando quiso atacar a Yehuda, el Eterno le dijo: no, señor, yo te utilicé solamente hasta Israel, no Yehuda. Y cuando quisieron atacar a Yehuda, ¿qué pasó? El Eterno les dio la victoria a Yehuda, y Asiria o Ashur quedó en vergüenza. Volviendo de nuevo al tema, de eso se trata,
De eso se trata la cuestión cuando el Eterno dice eso. Es más, para que ustedes vayan entrando un poquito más en el tema y vaya quedando más claro, uno de los primeros pasajes donde las Escrituras nos muestra que del Eterno es de donde sale el bien y el mal, y Él es el que pone las pruebas para el hombre para que disponga o escoja por sí mismo su camino, o sea, el camino a la izquierda, el camino a la derecha, el camino al bien o el camino al mal. Esto para que realmente el hombre pueda escoger el obedecer o el no obedecer. En este caso, luego eventualmente para escoger entre el camino del bien y el camino del mal. ¿Para qué? Para demostrar de que la creación, en este caso el hombre, el ser humano, no era un simple autónoma, o sea, un robot sin sentido propio para tomar sus propias decisiones. Porque el problema de toda esta cuestión es que si el Eterno no hubiera hecho esto, básicamente nosotros fuéramos robots. ¿Qué hacen los robots? Yo los programo como persona o como ingeniero para que actúen conforme a lo que yo quiero. Pero el Eterno no quería eso, sino que tuvieran la voluntad propia de escoger el hacer la voluntad de su creador. Porque facilito hubiera creado el ser humano como robot, pero él no quiso hacer eso. Pasajes de las Escrituras, como les había dicho, vamos a ir al libro de Bereshit o Génesis y ustedes se van a dar cuenta que es así. Vamos a ir al capítulo 2, desde el verso 8, que dice, el eterno Elohim, Dios, plantó un huerto, o sea, un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre, o sea, Adán, que había formado. Y del suelo, el eterno Elohim, Dios, hizo crecer todo árbol agradable a la vista y bueno para alimento. Con el árbol de la vida en medio de huerto, ahora mire esto, y el árbol de qué? Del conocimiento del bien y del mal. Él es el que pone todo esto. No para que Adán pecara, no para que Adán desobedeciera, sino para que Adán pudiera escoger por sí mismo el obedecer. Porque ahí escuché también por el otro lado, es que el Eterno puso ahí solamente para amargarle la vida al ser humano. Porque si no lo hubiera hecho, entonces el ser humano estuviera bien tranquilito. Pero resulta que no. Porque si el Eterno no hubiera plantado ese árbol, les confirmo de antemano que fuéramos robots. No tuviéramos decisión propia. Es que la idea de escoger viene a través de eso. No se puede escoger si no hay algo en que podamos escoger. Una opción para escoger. Hay decisión de escoger siempre y cuando se nos presenten las posibilidades. Si no hay posibilidad, ¿cómo vamos a escoger? El Eterno lo que dejó fue la posibilidad de que el hombre tuviera libre albedrío. Aunque es un tema que podemos tocar en otra ocasión, podemos decir de que el motivo por el cual el Eterno hizo eso fue para ello, para que el hombre por sí mismo pudiera escoger el obedecerlo. Y obviamente, eventualmente, porque no escogió el obedecerlo, para eventualmente pudieran escoger entre hacer el bien y el hacer el mal. El hecho del árbol ahí en Edén, del conocimiento del bien y del mal, fue por ello. Esto es prueba de eso. Miren lo que sigue diciendo más adelante, verso 15. El eterno Elohim tomó al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo atendiera. Y el eterno Elohim, Dios, le ordenó al hombre, de todo árbol del huerto tienes libertad para comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, verdaderamente morirás. O positivamente morirás. ¿Se dan cuenta? Fue la forma en que el ser humano tuviera ese libre albedrío y así por sí mismo escoger el servir a su creador. Tristemente no fue así, pero ese es el objetivo. Quiero aclarar algo, el Eterno pone la prueba, mas no la tentación. De hecho, la tentación viene por medio de algo o de alguien más, mas no del Eterno. Y eso lo podemos ver inclusive en el libro de Bereshit
o Génesis. ¿Quién fue el que provocó que el ser humano desobedeciera? ¿Quién tentó al ser humano, o en este caso a la mujer? No fue el Eterno. El Eterno puso, en este caso, la prueba para que desarrollaran su libre albedrío. Pero hubo un tercero que los tentó. Y antes de ir al libro de Bereshit o Génesis, vamos a ir a la carta de Jacob Santiago, la carta que le escribió en el capítulo 1. Mira lo que dice desde el verso 12. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim, Dios, ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, que dice, no diga que Elohim, Dios lo tienta, porque a Elohim no le tienta el mal y él no tienta a nadie. ¿Se dan cuenta aquí? El Eterno pone la prueba, pero hay un tercero que, en este caso, pone la tentación. Y no necesariamente un solo ser individual, sino cualquier ser humano puede ser, inclusive los animales, que de hecho en la historia de Bereshit o Génesis fue una serpiente, una nahash. Volviendo de nuevo a Bereshit o a Génesis, capítulo 3, verso 14 en adelante, vamos a ver algo bien interesante. Porque a pesar de que el Eterno sí, obviamente, pone la prueba a la primera pareja para que desarrollaran su libre albedrío, para que pudieran seguir tomando sus propias decisiones, obviamente correctas, pero hubo un tercero que les tentó. Ellos desobedecieron, pero resulta que eventualmente, ¿quién fue el que provocó la maldición? Cualquier persona podría decir, bueno, la maldición vino en respuesta a la desobediencia. Bueno, sí, en cierta parte, pero esa respuesta, ¿de quién sale? Del Eterno, que no. Bueno, mire lo que dice el verso 14. Entonces el Eterno Elohim, Dios, le dijo a la serpiente, por haber hecho esto, más degradada serás que todo el ganado y todas las bestias salvajes. Sobre el vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ah, ¿de quién salió la maldición? El Eterno. No es por el simple hecho de respuesta automatizada, no, sino porque esa respuesta salió del Eterno. Sigue diciendo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le irás el talón. ¿De quién salió todo eso? El Eterno. Y sigue diciendo el 16. Y a la mujer le dijo, ¿de quién salió la maldición? Del Eterno. ¿De quién salió el mal? Del Eterno. Haré más severo tus dolores de parto, con dolor darás a luz tus hijos, tendrás apego a tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. El 17. Y Adán le dijo, ¿cómo hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras? El suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se dan cuenta? La maldición salió del Eterno como parte del castigo. Más pruebas, bueno, aquí mismo en Bereshit, Génesis. Pero ahora mismo vamos a capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire esto, este es el caso de Caín y Hebel, los dos hijos de Adán y Jabá, o Java, o Eva. Dice, el hombre se unió con su esposa Jabá y ella concibió y dio a luz a Caín, creado, eso es lo que quiere decir, diciendo, he creado un varón con ayuda del Eterno. Después dio a luz a su hermano Hebel Vapor. Hebel llegó a ser pastor de ovejas y Caín llegó a ser agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda al Eterno del fruto de la tierra. Y Hebel, por su parte,
trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. El Eterno le prestó atención a Jebel y a su ofrenda. ¿Esto para qué? Para poner a prueba a Caín. Si usted es un lector detallista, usted se va a dar cuenta que el Eterno lo que quiso hacer con Caín es provocarle eso para que se diera cuenta que él no quería el tipo de ofrenda que Caín le estaba dando. ¿Sí? Lean bien y dice, mire, ¿por qué es que dice el Eterno le prestó atención a Jebel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no le prestó atención? ¿Para qué? Para hacerle ver a Caín que él no quería esa ofrenda que él había dicho. Él provocó, él puso esa prueba en Caín. Pero ¿qué fue lo que pasó? Caín se dejó llevar por sí mismo, que dice Caín estaba muy enojado y puso mala cara. Ahora mire esto, vamos aquí a saltarnos al verso 8 en adelante. ¿Qué hizo Caín? Mire, Caín le dijo a su hermano, vayamos al campo, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Jebel y lo mató. Nadie entró en él, nadie le dijo, sino de su misma ira, y esto es algo que vamos a tocar más adelante también en la próxima objeción, pero él tomó la decisión y mató a su hermano. Pero mire esto, el Eterno le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Jebel? Y él le dijo, yo no sé, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Entonces dijo él, ¿qué has hecho? Oye, la sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Ahora, algo bien interesante, que aquí es donde de nuevo prueba lo que estoy tratando de que ustedes se den cuenta en las escrituras. Por eso, ¿quién dijo eso? El Eterno. Tú serás degradado como la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano que derramaste. Si labras el suelo, no te dará más su vigor. Serás un vagabundo sin descanso sobre la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Quién fue el que mandó la maldición? ¿Quién fue el que mandó el mal a Caín? El Eterno. Y esto también lo podemos ver como un patrón en las escrituras, en todo el libro de Bereshit, en Génesis, en el capítulo 6 con relación al diluvio. ¿Quién fue el que mandó ese mal del diluvio? El Eterno. No fue ningún ser celestial llamado diablo. ¿Quién destruyó a esa gente? El Eterno. ¿Quién fue el que destruyó a Sodoma y Gomorra? El Eterno. Ahora, se pone un poco más tenso la situación y ahorita lo vamos a ver, porque en el siguiente pasaje o desde el siguiente pasaje vemos cómo es que el Eterno participa más directamente en las decisiones de los hombres para cumplir su voluntad. Mira lo que dice el salmista. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 37. Vamos a leer desde el verso 23. Sigue diciendo, el Eterno dirige los pasos del hombre. ¿Se dan cuenta? Aunque se deleita en sus caminos. Es el Eterno quien usa cuando Él ve necesario al ser humano, aún como herramienta, aún cuando el hombre ni se dé cuenta. Hay personas que de repente se levantan y se le mete la idea, quiero hacer esto, y lo hacen, y resulta que es el Eterno el que lo está utilizando. Usted podría decir, no, eso no puede ser. ¿Cómo? En las escrituras hay más que mucha prueba para eso. Por ejemplo, vamos a ir desde el principio. Vamos a ir a el libro de Shemot o Éxodo. Miren lo que dice las escrituras con relación a ese tema. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 13. Usted podrá leer desde el primer verso, pero por razones del tiempo vamos a leer desde el verso 13. Ya sabemos la historia de los hijos de Israel en Israel, Egipto, y cómo es que ellos estaban esclavizados y todo el sufrimiento que ellos estaban pasando, pero aún así el Eterno se acordó y levantó a un Salvador, levantó a un Mashiach, a un Mesías, a un escogido, a un ungido. ¿A quién? A Moisés. Pero resulta que en el tiempo de Moisés estaba un faraón, que no quería dejarlo y quería al contrario amargarle la vida a los hebreos. Ahora
Noten, después de esta explicación, lo que dice el verso 13 en adelante, que dice, no obstante, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso, como había dicho el Eterno. Y el Eterno, porque usted podrá decir, ve que el faraón endureció, sí, pero mire esto, 14. Y el Eterno le dijo a Moshe, el faro es obstinado, se niega a dejar al pueblo. Ve al faro por la mañana, cuando vaya saliendo del agua, y plántate delante de él a la orilla del río, y lleva contigo la vara que se convirtió en serpiente. Ahora mire lo que dice más adelante. Aquí mismo en el capítulo 10, todos estamos pendientes aquí. Primeramente, aquí vemos al faro que se puso obstinado. Pero mire lo que dice en el capítulo 10. Shemot, Éxodo, capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 20 en adelante. Pero el Eterno endureció, ¿a quién? ¿Qué endureció el Eterno? El corazón del faro, o sea, del faraón. Y no dejó ir a los israelitas. ¿Se dan cuenta que el Eterno puede cambiar la voluntad del ser humano aún para hacer mal, aún para hacer maldad, pero para cumplir aún así su propósito? Ahora mire lo que dice aquí mismo, pero más adelante, verso 27. Mire lo que dice, por razones de tiempo. Pero el Eterno le endureció el corazón a Faro y no estuvo de acuerdo en dejarnos ir. Y el endurecer su corazón es para que hiciera mal a los hebreos al no dejarlos ir. Y ellos no saben, el faraón diría, bueno, pues es mi decisión. Sí, obviamente, el paro al principio se puso obstinado, pero más aún así, esa obstinación, el Eterno lo utilizó para seguir trabajando en el corazón del paro, para que siga todavía peor y que su corazón se endureciera más, para lo último, obviamente, la maravilla del Eterno todavía fuera más notoria. Mire lo que dice aquí mismo en Shemot, Éxodo capítulo 14. Y vamos a leer el verso 4. Y vuelve a decir, entonces endureceré, dice el Eterno, el corazón del paro y él los perseguirá. Si se dan cuenta, y obviamente que ese perseguir del paro no era para darle un abracito y darse una despedida con Mosé y decirle, mua, mua, Mosé, que te vaya bien, Dios te bendiga, ve por un buen camino, te bendigo, te regalo más ovejitas, más ganadito. No, la perseguida esta era para dañarlo, para hacerle mal, para hacerle maldad. ¿Y quién fue el que provocó esto? El Eterno. ¿Quién provocó a el faro que le fuera a hacer esa maldad a los hebreos? El Eterno. ¿Más pruebas? Bueno, hay más pruebas. Mire, como ya había dicho, el Eterno utilizaría al rey de Asiria o a la nación de Asiria, a la nación de Ashur, como instrumento para castigar a las 10 tribus, a la casa de Israel. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Isaías, que dicho sea de paso, no solamente se encuentra en Isaías, también en el profeta Yehezquiel o Ezequiel, pero por razones del tiempo vamos a tocar nada más estos pasajes que le estoy mencionando. Vamos a ir a Isaías capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 5. Note lo que dice. Ay de Ashur, la vara que dice de mi ira. ¿Se dan cuenta? Y le vendría un mal a Israel. Mire todo lo mal que le vino a Israel. Todo lo malo que le vino, la destrucción que le vino, cómo las mujeres murieron, cómo los hombres, cómo los hijos, los abuelos. Verso 6. La mando contra una nación impía, o sea que el Eterno va a utilizar a Ashur, a Siria, para castigar a esa nación impía. ¿Cuál? Israel. Le envío contra un pueblo que me provoca para que tome su despojo y capture su botín
y para convertirla en algo que pisotean como el lodo de las calles. Pero él tiene malos planes, su mente abriga malos designios, porque su intención es destruir, exterminar no pocas naciones. ¿Por qué? Porque Asiria, Ashur, quería ir por más, quería ir para la casa de Yehudá, cosa que el Eterno no había mandado hacer. Ahora mire, que así como Asiria, así como Ashur, fue instrumento del Eterno para castigar a Israel, pero por Asiria pasársele la mano, el Eterno lo castiga. Y utiliza otra herramienta para castigarlo. Mire lo que dice más adelante aquí en este capítulo. Vamos a ir o vamos a seguir el verso 12 en adelante. Mire lo que dice interesantemente. Pero después que Adonai haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, mire lo que dice, presta atención, castigará también el majestuoso orgullo y la excesiva arrogancia del rey de Ashur, de Asiria. Porque ha dicho, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi destreza porque soy inteligente, he eliminado la frontera de los pueblos, he saqueado sus tesoros, he exiliado sus vastas poblaciones. Pude apoderarme como de un nido de la riqueza de los pueblos, como se recogen huevos abandonados, así recogí yo a toda la tierra. No hubo quien moviera un ala o abriera el pico para picar. Y sigue diciendo, se jacta el hacha, noten esto, se jacta el hacha con el que la maneja, o sea, el Eterno se burla de él diciendo, oiga, usted es una solamente herramienta. ¿Cómo tú te vas a jactar de que fuiste tú cuando yo fui el que te utilicé? Y sigue diciendo, o la sierra se engrandecerá contra el que la levanta, como si la vara levantara al que la levanta, como si el bastón levantara al hombre. Ciertamente, Ha-Adon, el eterno de los ejércitos, enviará enfermedad a los robustos de ella, y debajo de su cuerpo arderá una llama como de fuego, que destruye esqueleto y carne. Será como un enfermo que se consume. La luz de Israel será fuego y su santo llama. Quemará y consumirá sus cardos y sus espinos en un día. Y la masa de su bosque y de su campo de cultivo, los árboles que queden de su bosque serán tan pocos que hasta un niño los podrá contar. Y así sigue diciendo la suerte de Ashur o Asiria. Y obviamente esto también pasaría, o el Eterno haría también lo mismo con Yehudá. Vamos a ir al profeta Jeremías, capítulo 12, desde el verso 10. Noten lo que dice. Muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi viña, han convertido mi preciosa viña en un desierto desolado. La han convertido en una desolación, desolada. Ella me derrama su angustia. Todo el país está desolado, pero nadie lo toma en cuenta. Sobre todos los cerros del desierto han venido los desoladores, hablando de Babilonia. Porque la espada del Eterno devora desde un extremo del país hasta el otro. Ningún mortal está seguro. Sembraron trigo y cosecharon espinas. Han soportado el dolor sin ningún provecho. Avergüéncense entonces de sus cosechas a causa de la ardiente ira del Eterno. Sigue diciendo, así ha dicho el Eterno, en cuanto a mis malos vecinos que atacan la heredad que le di a mi pueblo Israel, los voy a arrancar de su tierra y voy a arrancar de en medio de ellos a la casa de Yehudá. O sea, el Eterno iba a utilizar una herramienta. ¿Para qué? Para castigar a Yehudá en este momento. Porque así como Israel hizo lo malo, desobedeció al Eterno, Yehudá hizo peor. Y el Eterno dice, ah, sí, bueno, vas a ver. Y utiliza, resulta que al rey de Babilonia para hacer su hazaña. Mire, tanto así que mire lo que dice el profeta Yesayá. Y vamos a ir al profeta Yesayá o Isaías de vuelta. Capítulo 43, el verso 14. Dice, así dice el Eterno, su Redentor, el Santo de Israel.
por causa de ustedes, ¿qué dice? ¿Enviaré a quién? A Babel. Oh, sorpresa, ¿cómo así? No puede que Babilonia los atacó así porque ellos pues se les dio la gana y de repente el rey de Babel pues lo hizo por su propio pensamiento. Resulta que no. Resulta que el Eterno fue el que le cambió la mente al rey de Babilonia, tanto así que nosotros leímos también y vamos a leer más detalladamente cómo es que cuando Israel, o en este caso Yehudá, supuestamente estaba mostrando arrepentimiento, o sea, cuando se sentía mal, estaba remordiendo la conciencia y supuestamente volviéndose, arrepintiéndose al Eterno, el Eterno hizo que Babel se devolviera, o sea, le cambió de nuevo la mente al rey de Babilonia e hizo que se retiraran. Pero en el momento que volvieron los judíos, los yehuditas, la casa del sur, a retomar su maldad, el Eterno le dijo, no más, voy a mandar de vuelta al rey de Babilonia a que realmente los ajusticie. Esto es lo que estaba pasando. El Eterno cambió la mente del rey de Babel, castigó a Siria y castigó a Yehuda, que dice, por causa de ustedes enviaré a Babel, o sea, a Babilonia, derribaré todos sus trancas. Y los casditas alzarán su voz en lamento. Ahora, vamos a ir al capítulo 47 del libro de Yesaya o Isaías. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Noten esto, dice, échate, siéntate en el polvo, hermosa doncella Babel. Siéntate, destronada en el suelo, oh hermosa Casdim. Nunca más te llamarán la tierna y delicada. Agarra el molino de mano y muele harina. Quítale el velo, despójate de tu túnica, desnuda tu pierna, atraviesa los ríos. Tu desnudez quedará descubierta y tu vergüenza quedará expuesta. Tomaré venganza y no dejaré que nadie interceda. Nuestro Redentor, el Eterno de los ejércitos, es su nombre. Es el Santo de Israel. Siéntate en silencio, retírate en la penumbra, oh hermosa Casín. Nunca más te volverá a llamar soberana de reinos. Aquí el Eterno va a traerle juicio a ellos después, ¿por medio de quién? Por medio de los medos persas. Y sigue diciendo, siéntate, yo me enojé con mi pueblo, profané mi heredad, los entregué en tus manos. ¿Se dan cuenta que el Eterno utilizó a Babilonia para eso? Pero tú no les tuviste misericordia. O sea, el Eterno los utilizó, pero parece que la herramienta quiso ensorbecerse, quiso seguir haciendo y el Eterno solamente hasta un punto, pero ellos siguieron, o sea, ellos tomaron su rienda después. Y dice, hasta sobre los viejos hiciste muy pesado tu yugo. Pensaste, siempre seré la soberana, o sea, como que, oh, yo soy el que hice todo eso. No consideraste esto en tu corazón, no pensaste en su resultado. Ahora escucha esto, oh engreída, que habitas en seguridad, que piensas en tus adentros, yo soy y no hay nadie más que yo. No quedaré viuda, no conoceré la privación de hijos. Y así eso lo podemos ver también, por razones del tiempo nada más lo voy a citar, en el profeta Jeremías capítulo 50, verso 1 al 10 y también en el verso 29. Y en el capítulo 51 de Jeremías, desde el verso 54 y 56. De hecho, vamos hasta allá, mejor leámoslo y así no quedamos con la duda. Vamos a ir al capítulo 50. Vamos a ver cómo el Eterno utiliza otra herramienta para castigar a Babel o a Babilonia. Y esta es los medopersas. Vamos a leer desde el 1 al 10. Dice, así ha dicho el Eterno, ¿dónde está el acta de divorcio de su madre, a quien yo he repudiado? Y sigue diciendo, ¿y a cuál de mis acreedores fue que los vendí? Por sus pecados fueron ustedes vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. Porque cuando vine, nadie apareció,
porque cuando llamé nadie respondió. Es demasiado corto mi brazo para rescatar. No tengo el poder para salvar. Con una simple reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces hieden por falta de agua, yacen muertos de sed. ¿Quién provocó todo esto? El Eterno. Yo visto de oscuridad los cielos. ¿Quién es el que provoca la lluvia? ¿Quién es el que provoca los tornados? ¿Quién es el que provoca, aun cuando el hombre se disponga a crear máquinas para hacer eso por maldad, aún el Eterno muchas veces, él les pone eso a los hombres? Y los pongo, ¿para qué? Para traer también juicio. Y los pongo luto como cobertura. Adonai el Eterno me dio una lengua diestra para saber cómo hablar palabras oportunas al cansado. Me despierta cada mañana, despierta mi oído para que atienda como los discípulos. Vamos ahora al libro del profeta Jeremías, capítulo 50, verso 1 en adelante. Noten esto. La palabra que habló el Eterno por medio del profeta Jeremías, acerca de Babel, la tierra de los casditas. Declaren en las naciones y proclamen, levanten bandera, proclámenlo, no oculten nada, digan, Babel está capturada, Bel está avergonzado, Merodac o Marduk está espantado, sus ídolos están abochornados, sus fetiches espantados, porque una nación del norte la ha atacado, hablando de los medo-persas. Convertirá su tierra en desolación, nadie habitará en ella, tanto hombres como animales huirán y se irán. En esos días y en ese tiempo, declara el Eterno, vendrán juntos el pueblo de Israel y el pueblo de Yehudá y llorarán cuando vayan a buscar al Eterno su Elohim. Preguntarán por Sión, hacia allá volverán sus caras y vendrán y se reunirán al Eterno en alianza perpetua que nunca se echará al olvido. Ahora mire el 8. Huyan de Babel, salgan de la tierra de los casditas y sean como los chivos que guían el rebaño. Porque miren, estoy levantando y dirigiéndome contra Babel, una asamblea de grandes naciones de las tierras del norte. Dispondrán batalla contra ella, allí será capturada. Sus flechas son como las de un guerrero diestro que no se vuelve atrás sin dar en el blanco. Casdim será despojada, todos sus despojadores quedarán saciados, declara el Eterno. Está hablando de Medo Persa, de los Medo Persas. Ahora mire lo que dice en el verso 29. Convoquen arqueros contra Babel, a todos los que entesan el arco. Acampen contra ella en derredor, que nadie en ella escape. Páguenle por sus acciones, háganle lo que hizo ella, porque actuó insolentemente contra el Eterno, el Santo de Israel. Y en el capítulo 51 de Jeremías, capítulo 51, verso 54 en adelante. Mire lo que dice. Oigan, hay una gritería en Babel, gran destrucción en la tierra de los casditas, porque el Eterno está devastando a Babel. Le pondrá fin a su gran bullicio, cuyo estruendo es como torrentes de aguas caudalosos, cuyo estruendo tumultuoso retumba. Porque un devastador viene contra Babel, capturarán a sus valientes, harán pedazos sus arcos, porque el Eterno es Dios, es un Elohim, Dios de retribución, él da la recompensa. Así de que todo eso, aún las guerras estas, fueron provocadas por el Eterno y tenían una razón de por qué. Pero peor se pone la cuestión, porque a pesar de que no es el tema, pero sí voy a decir, voy a involucrar esto porque tiene que ver, por lo menos un poco, y es que aún esas herramientas pueden ser espíritus que el Eterno manda y espíritus inmundos, lo que en hebreo se conocen como sheidim, que eventualmente tocaremos el tema acerca de esto, o como en griego es daimonium, o se ha transliterado al español como demonios, que sí son seres reales. Después vamos a hablar un poco de ello. No como se han inventado por ahí que no. Claro que sí. Y hay mucha prueba también de eso. No solamente en el plano bíblico o de las escrituras, tanto en el Tanaj como los escritos nazarenos o Nuevo Testamento.
Mire lo que dice la palabra del Eterno. Vamos a el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer por razón del tiempo desde el verso 14. Note lo que dice. Para entonces, y este es el caso del rey Saúl, recordemos que el rey Saúl fue un rey que el pueblo escogió y que el Eterno pues permitió que reinara a Israel, pero él empezó a tomar decisiones no correctas. ¿Y qué pasó? El Eterno hizo algo. Y usted se va a sorprender lo que hizo el Eterno. Pero vuelvo, repito, hay razones del por qué. Miren lo que dice en el capítulo 16, desde el verso 14 en adelante. Pero entonces el Espíritu del Eterno se había apartado de Shaul, para que se den cuenta que aún el Espíritu del Eterno todavía podía estar entre las personas, pero se apartaba cuando las personas no andaban bien. Y dice, y comenzó a aterrorizar lo que un espíritu malo. En otras versiones dice un espíritu inmundo. Dice, ¿de parte de quién? Del Eterno. Esto nos demuestra que aún los espíritus malos, el Eterno los envía para que cumpla su voluntad. Y sigue diciendo, los cortesanos de Saúl le dijeron, un espíritu malo de Elohim lo está aterrorizando a usted. Que su majestad dé la orden y los cortesanos que lo atienden buscaran a alguien que sea diestro a tocar la lira. Cuando el espíritu malo o inmundo venga sobre usted, él la tocará y usted se sentirá mejor. Así que Shaul le dijo a sus cortesanos, búsqueme a alguien que sepa tocar bien y tráigame. Uno de los asistentes dijo, he observado a un hijo de Isai, el Bet-Lehemita, que es diestro en música. Es un muchacho valiente y un guerrero, de habla sensible y apariencia gallarda. Y el Eterno está con él. Entonces Saúl envió mensajero a Isai a decirle, envíame a tu hijo David, que está con el rebaño. Isai tomó un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl por su hijo David. Así que vino David donde Saúl y entró en su servicio. Saúl le cogió mucho cariño y lo hizo uno de sus escuderos. Saúl le mandó decir a Isai, deja que David se quede a mi servicio porque me agrada. Cuando el espíritu malo de Elohim venía sobre Saúl, David tomaba la lira y la tocaba. Saúl encontraba alivio y se sentía mejor, y el espíritu malo o inmundo se le iba. ¿Se dan cuenta? ¿De quién provenía ese espíritu inmundo? ¿Quién lo mandaba? El Eterno. Resulta de que aún el Eterno puede mandar no solamente espíritu inmundo, sino espíritus o seres celestiales, a los que hoy en día conocemos como mensajeros o ángeles. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22, y vamos a leer desde el verso 1 para que nos demos cuenta. Mire lo que dice aquí las escrituras. Hubo una tregua de 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Entonces ya, pues ustedes saben lo que pasó eventualmente. Hubo esta reunión entre el rey de Israel, o sea, las tribus del norte, y el rey de Yehudá, las tribus del sur, y ellos se visitaron. De hecho, lo visitó la tribu de Yehudá, o el rey de la tribu de Yehudá, al rey de la tribu de Israel en el norte. Mire lo que dice el verso 6. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les preguntó, ¿marcharé a la guerra contra Ramot de Gilead porque ellos querían recuperar esas tierras? ¿O desistiré? Ellos respondieron, marche, que el Eterno le entregará en manos de su majestad. Entonces preguntó Jehosafat, el rey del sur, de Yehudá, ¿no hay aquí algún otro profeta del Eterno mediante el cual podamos consultar? Ahora mire, el rey de Israel le respondió a Jehosafat, hay otro hombre por medio del cual podríamos consultar al Eterno, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino el mal. Es Micayahu,
hijo de Imla. Pero Jehosafat respondió, no habla así su majestad. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micayahu, hijo de Imla. El rey de Israel y Jehosafat, rey de Yehudá, vestido con sus vestidos reales, estaban sentados. Ahora mire esto. Ok, verso 13. El mensajero que había ido a llamar a Micayá le dijo, mira, las palabras de los profetas son unánimemente favorables para el rey. Que tu palabra sea como la del resto de ellos. Di algo favorable. O sea, lo estaba tratando de amenazar diciendo de que hablara bien a favor del rey del norte, el rey de Israel. Micayá o Micayahu respondió, por vida del Eterno, que lo que el Eterno me diga, eso hablaré. Dice el 15. Cuando llegó donde el rey preguntó a Micayahu, ¿marcharemos a la guerra contra Ramot de Gilead o desistiremos? Respondió, marcha y triunfa, que el Eterno la entregará en manos de su majestad. Obviamente que lo estaba diciendo en una forma irónica. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el rey. El rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre del Eterno? Uf, cuando dijo eso, mire lo que va a pasar. Entonces dijo, he visto todo Israel disperso por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno dijo, estos no tienen amo, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Entonces el rey de Israel le dijo a Jehosafat, no te dije que no profetizaría acerca de mí el éxito, sino el desastre. Luego Micaya dijo, escucha, entonces la palabra del Eterno. Yo he visto, presten atención a esto que está diciendo este profeta. Yo he visto al Eterno sentado en su trono y todo el ejército del cielo estaba de pie junto a él. Esto para los que primero creen que el Eterno está solito en un cielo vacío. Eso no es así. Él está rodeado de sus súbditos. Pero sigue diciendo, y todo el ejército del cielo estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. El Eterno preguntó, ¿quién inducirá, o mejor dicho, quién engañará, para que se entienda bien el español, a Ahab, que es el rey del norte de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Gilead? Entonces uno, o sea, un ser celestial, respondía de una manera y otro respondía de otra manera, hasta que un cierto espíritu se puso delante del Eterno y dijo, yo lo induciré, o sea, yo lo engañaré. El Eterno le preguntó, ¿de qué manera? Y él le respondió, saldré y seré espíritu de qué? De mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Eterno dijo, tú lo inducirás, tendrás éxito, sal y hazlo así. Ah, ¿y quién es el que sale todo esto? El Eterno. Y el verso 23 para sellar dice, así que el Eterno ha puesto un espíritu de mentira. Obviamente no fue el Eterno directamente, sino que una de sus herramientas, otro espíritu, en la boca de todos tus profetas, porque el Eterno ha decretado el desastre sobre ti, o sea, el mal sobre ti. Y para que no quede duda que es del Eterno, mire este pasaje. Vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer desde el verso 1. Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Bueno, todos podrán decir, pero si fue Satán el que lo hizo. Satán fue el que puso eso en David. Obviamente usted se tendría que leer todo el contexto para ver qué es lo que está pasando aquí. David quería hacer un censo y aquí dice que Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que lo hiciera. Obviamente desobedeciendo el mandamiento del Eterno que le había dado por medio de Mosé en el libro de Devarim, Deuteronomio. Ahora vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 24, desde el verso 1. Pero usando ahora la versión Reina Valera del 2015.
Y dice, volvió a encenderse el furor de el Eterno, que es como lo han traducido aquí, Señor, contra Israel, e incitó a David contra ellos diciendo, ves y haz el censo de Israel y de Judá. Obviamente no fue directamente el Eterno, sino que por lo que ya David estaba tomando ciertas decisiones fuera de la voluntad del Eterno, el Eterno utilizaría a un ser que se le pusiera en contra. En este caso, obviamente, en hebreo aparece Satán porque se le estaba oponiendo. El Eterno mandaría un mensajero para que hiciera esto. Pero esto salió del Eterno, como estamos leyendo aquí. Este ser que es llamado aquí Satán fue un objeto o un instrumento del Eterno que hizo que David hiciera eso, o sea, lo tentó, porque ya David tenía eso preconcebido. Ya David se le había subido el orgullo de la cabeza. El Eterno mandó a este ser, que en este momento era un Satán, para hacer caer a David, para ponerlo en prueba. Así como hizo con el espíritu para que profetizara mentiras con el rey. Mire, esto no es solo del Tanakh o Antiguo Testamento, sino también de los escritos nazarenos o Nuevo Testamento. Vamos a la segunda carta de Pablo a los de Tesalónica, segunda Tesalonicense, capítulo 2, y vamos a leer el verso 10. Dice, y con todo engaño malévolo, para que podamos entender el contexto, y con todo engaño malévolo entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse, por eso Elohim, Dios, les enviará ¿qué? Un espíritu engañoso o de mentira, para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. Y esto va de mano con lo que Pablo también escribiría a los de Roma. Vamos a ir a la carta a los romanos, en el capítulo 1, desde el verso 21. Noten lo que dice. Porque habiendo conocido a Elohim, Dios, no le glorificaron como Elohim, Dios, ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se le oscureció. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora miren esto. Por eso Elohim, Dios, los abandonó o los entregó o los hizo o les puso, como quieran ustedes traducirlo al español, a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. O sea, el Eterno, al ver que esta gente no hacía su voluntad, al ver que se agradaba de hacer su propia voluntad y lo malo, el Eterno dijo, bueno, entonces voy a ponerte a ti el deseo que haga aún peor. Noten algo en el verso 25. Dice, ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que el Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta razón Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo que corresponde a su extravío. Como ellos no se dignaron tener en cuenta al Eterno, a Elohim, a Dios, los abandonó Elohim, Dios, a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Ahora mire esto. Vamos a ir a la primera carta que él escribe a los de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire lo que dice Pablo. Ciertamente se comenta que hay entre ustedes fornicación,
y una fornicación tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Eso está hablando entre aquellos creyentes en Corinto. Supuestamente en ese grupo había un muchacho que al parecer tenía a su madrastra como mujer. No se sabe si era que el padre había muerto y resulta de que si es así, tomaría a su madrastra, cosa que tampoco las escrituras o la Torá o la ley o la instrucción permite, y aún así nadie le decía nada. Lo estaban dejando como si eso fuera algo normal. Y Pablo se escandaliza y escribe esta carta por ello y sigue diciendo, y ustedes se sienten orgullosos, ¿se dan cuenta? Deberían darles vergüenza. Quiten de entre ustedes al que ha cometido semejante acción. Aunque por cierto, estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en espíritu. Yo ya he juzgado tal como si estuviera presente a ese que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Maestro Yehoshua, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Maestro Yehoshua, que dice, entreguen a ese al Satán para que reciba un castigo en su carne. Aquí está mostrando que aún las cosas malas pueden servir para bien, porque mire lo que dice, a fin de que su espíritu se salve en el día del Maestro Yehoshua el Mesías. Que de hecho más adelante parece que el hombre recapacitó y volvió de nuevo a las andanzas correctas. Y ya para terminar, la idea es que entendamos el carácter serio, santo de nuestro Hacedor y que aun cuando las cosas que Él manda como males, aún pueden ser utilizadas para nuestro propio bien. Obviamente, al final, para cumplir su voluntad, pero eso sirve también para nuestro bien. Mira lo que dice la segunda carta que Pablo le escribiría a los de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 6. Pablo mostrándole a ellos que él como humano podía y que de hecho era algo normal en él, que su orgullo tratara de elevarse. Pablo mira lo que dice con relación a eso, a lo que le pasa a él. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Noten el verso 7. Noten esto. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones. O sea, Pablo está diciendo, para que yo no me enorgullezca demasiado por lo que yo he obtenido del Eterno, por todas esas revelaciones que dice, se me ha dado un aguijón en la carne. ¿Cuál era? Un mensajero del Satán que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. Obviamente que esto era o era en su cuerpo, pero eso era de parte del Eterno. Obviamente cuando dice de Satán, aún así el Satán es una herramienta del Eterno. Más aún así lo utilizaba para hacerle mal a él, pero era para que su orgullo bajara. ¿Por qué? Porque como ser humano, y eso nos pasa a todos, tratamos como que de sentirnos como que los supermanes o mejores que otros. Y el Eterno permitía o mandaba o utilizaba una herramienta o utiliza una herramienta cualquiera que sea, espiritual o humana o terrenal, ¿para qué? Para que pueda servirnos y para hacer su voluntad. Así de que la conclusión es que sea lo que sea, aún el mal que nos pueda venir, sea directa o indirectamente, todo viene de parte del Eterno. Y no debemos atemorizarnos, porque aún lo malo, como les digo, va a servir para nuestro bien. Aún todavía que ese mal sea nuestra propia muerte. Obviamente que no lo vamos a entender y vamos a dolernos. Y no es malo que uno se duela
en relación a verse enfrentado a una situación así, de enfermedad y de muerte. Mire todos esos primeros creyentes en el Mesías que murieron y que a lo mejor no hubieran entendido el por qué, pero el fruto de su muerte trajeron más creyentes. O sea que aún eso funcionó, sirvió para que no solamente la voluntad del Eterno se cumpliera, pero su misericordia para con otros que no tenían esa oportunidad. Pero al fin y al cabo, todo, sea bueno, sea malo, todo va a cumplir su voluntad. Aunque nos duela, y obviamente y no está malo que nos dolamos. Pero, ¿cuántas cosas malas tuvieron que pasar para que personas reaccionaran? Un ejemplo es el caso del que estaba en la cruz con nuestro Mesías. Uno de ellos, estaban dos, los dos eran delincuentes malísimos, pero uno de ellos tuvo que estar ahí, que pasara eso, esa desgracia, para que le viniera un bien. Paradójicamente, a pesar de que estaba sufriendo ahí colgado en ese madero, en esa cruz, le fue para bien. ¿Por qué? Porque su final es la vida eterna. Porque se vio enfrentado con la oportunidad de que el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, le prometiera eso. Si tienen alguna pregunta, háganla, comentarios, bienvenidos. Y por favor, denle me gusta, like y compartan. Que la paz y la bondad de nuestro Padre sea con cada uno de ustedes. Shalom.